Ok, entonces hoy día comenzamos una nueva serie que se llama En la cena con Jesús. Y específicamente, bueno, para que ustedes sepan y vean en qué nos vamos a estar adentrando en estas semanas que vienen, vamos a hablar acerca de Jesús, de su amor, de su cena, de qué significa su sacrificio y todo lo que eso envuelve. Y hoy día vamos a estar compartiendo una sesión, una clase, como ustedes quieran llamarle, que lleva por título Amor hasta lo sumo. ¿Ok? Así que le invito a que busquen sus Biblias o sus teléfonos o lo donde tengan la Biblia y algo para tomar nota. Bien, la idea principal de este primer capítulo es que podamos nosotros, ¿cierto? Reconocer el amor de Jesús en su máxima expresión. El amor de Jesús lo hemos estado compartiendo durante las últimas semanas. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este hombre 100% Dios y 100% hombre? ¿Cierto? Lo vimos. Fuimos compartiendo acerca de él. Pero la idea es que nuestros pensamientos también sean cambiados y que podamos profundizar, ¿cierto? Sobre la verdad muy importante del cristianismo, quizás la más importante del cristianismo, que Dios es amor. Y que con esto nosotros podamos concientizar nuestras emociones, porque las emociones son parte de nuestra vida. Está bien sentir emociones, es parte de nuestro ser, de cómo lo somos, de qué somos, ¿cierto? De cómo es nuestra esencia. Y las emociones no son malas, sino que tenemos que saber manejarlas, pero también tenemos que concientizar nuestras emociones sobre la dimensión y la amplitud de ese amor, de esa, quizás de esa verdad más grande del cristianismo, que Dios es amor. Pero necesitamos nosotros tener un cambio en nuestras emociones y saber concientizar esas emociones sobre la dimensión y amplitud del amor de Dios. Pero no solamente eso, no solamente que quede en un conocimiento, no solamente que quede, ¿cierto?, en un pensamiento, sino que muestre o en nosotros o que haya en nosotros un cambio en nuestra conducta. Es decir, cómo este amor, ¿cierto?, muestra o cómo este amor implica, es decir, afecta, es decir, produce un cambio en nuestras vidas para, para que, ¿cierto?, el amor de Dios que se afirma en Jesús, que digamos, se vea en nuestra vida. Entonces, tenemos un cambio en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, pero también en nuestra conducta. Tenemos que mostrar en este capítulo y nosotros entender las implicancias, ¿cierto?, de este amor para la vida que se desprende de afirmar de que Jesús nos ama. Entonces, sean todos muy bienvenidos a esta nueva serie de En la Cena con Jesús. Y a lo largo de 6 presentaciones, con 6, vamos a introducirnos, acompañado por el pastor Samuel Pérez Millo, en la comida más relevante de la historia de la humanidad, la última cena de Jesús y sus discípulos. Iremos dando cuenta de las distintas actitudes de Jesús y también los suyos en este tiempo tan especial. Y quisiera que alguien pudiese leer Juan capítulo 13, versículo 1. ¿Alguien lo puede leer? Amén. Sí, léalo. Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Amén. Amén.
Amén, ¿cierto? Dios, o sea, Jesús los amó, ¿hasta cuándo? Hasta el fin, ¿cierto? Los amó hasta lo sumo, dice también otra versión. Entonces vamos a ver ahora un videito donde vamos a estar viendo los 3 puntos que vamos a estar compartiendo en el día de hoy, la sesión de hoy. ¿Bien? La última cena que Jesús celebró con los discípulos pone de manifiesto un profundo deseo del Señor. Llegó el momento de sentarse a la mesa y Él expresó su sentimiento. «Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca». La sombra de una cruz se dibujaba sobre el futuro inmediato. Cristo había acompañado a los suyos durante unos 3 años. La obra para la que había sido enviado estaba concluida. Faltaba solo la entrega de su vida en la cruz. 12 personas, escogidas por él, lo habían acompañado a lo largo de los años de ministerio. Era una heterogénea compañía. En ella estaban 2 de carácter fuerte, a quien Jesús llamó Boanerges, literalmente hijos del trueno. Son aquellos que, a pesar de haber visto el ejemplo de amor continuo del Señor por las gentes, airados porque no le recibían en una ciudad de samaritanos, le pedían que, como había hecho Elías, mandase descender fuego del cielo que los consumiese. Con ellos también Pedro, el hombre rápido para hablar, que testificó sobre quién era Jesús y afirmó que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sin embargo, también le iba a negar. En la compañía Mateo, un cobrador de tributos que oprimía a su pueblo a favor de los conquistadores. Simón era un celote que procuraba eliminar violentamente a los romanos. Judas, el que nunca había creído en él, y el que le vendería por 30 piezas de plata. ¿Qué merecimiento tenía cada uno de ellos para ser amado por Cristo? Ciertamente ninguno. Pero aquí está el incomprensible amor de Dios. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Esto es, no podía amarlos más. El infinito amor de Dios se manifestaba hacia ellos. No había excepción alguna, amaba a todos. No había límite. Lo hacía con amor infinito. 3 cosas deben destacarse al iniciar la última cena. Primero, el amor de Jesús. Segundo, la dimensión de ese amor. En tercer lugar, la amplitud del amor. Primero, el amor de Jesús. La Biblia define a Dios de este modo. Dios es amor. Primera de Juan 4:8. No solo ama, sino que es esencialmente amor. Dicho de otro modo, no puede ser Dios sin amar. El amor divino es eterno, porque Dios mismo es eterno, por tanto, sus perfecciones también lo son. Por esa razón, cuando se hace referencia al amor de Dios, se le vincula también con la eternidad. Con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Quiere decir que antes de la creación de todo cuanto existe,
el amor divino impulsaba todas las acciones de Dios. La salvación se determinó como la primera manifestación al exterior de la Trinidad. Así se lee: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos eternos. Segunda a Timoteo 1:9. El amor de Dios se manifiesta plenamente en Cristo, cuya misión es revelarnos a Dios. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por esa razón, la presencia del Verbo encarnado en el mundo de los hombres hizo visible la gracia de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquellos hombres que no eran dignos de ser amados, lo fueron infinitamente, porque el amor no puede separarse de la persona admirable de Jesús. La realidad de ese amor condujo a Jesús a una cena deseada, porque amaba hasta lo sumo. Lo que comienza en la cena pasará luego por Getsemaní y terminará en la cruz. Es ahí donde el amor de Dios se manifiesta de una forma infinita. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Permíteme traducir el texto de otro modo. Dios muestra su amor hacia nosotros en que, mientras nosotros estábamos pecando, Cristo moría por nosotros. La última cena es un convite de amor, de amistad y de gracia. Segundo, la dimensión de ese amor. Cristo ama a todos. Por amor vino a buscar a los perdidos. El Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. No fue a buscar a quienes se consideraban justos, sino a pecadores, llamándolos a un retorno a Dios. Eran pescadores del mar de Galilea, otros ocupados en otras labores, el despreciado publicano y también el traidor que le entregó. No hay límite en el amor divino, por tanto, no hay límite al amor que muestra Jesús. ¿Cómo podemos realmente valorarlo? Acudimos a la palabra, el cual, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en su porte exterior como hombre, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, 6 al 8. El eterno Dios, creador de cielos y tierra, el autor de la vida, viene a la experiencia de la criatura para hablar con los perdidos un mensaje de Dios en garganta de hombre y darles un abrazo de Dios con brazos de hombre. Vino para experimentar nuestras miserias, sufrir nuestras angustias, llorar nuestras lágrimas y sufrir nuestra muerte. Tercero, la amplitud de ese amor. Nadie excluido. Dios ama a todos porque todos estamos en la misma condición, perdidos, desobedientes, injustos, rebeldes. Pero a ninguno rechaza a Jesús. Él quiere invitarnos a la mesa de su comunión, a disfrutar de su compañía. El más perdido de los pecadores, según su propia confesión, fue recibido a misericordia. Este es el testimonio personal. Palabra fiel
y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Primera a Timoteo 1:15. Puedo venir ahora mismo a su presencia, sentarme con Él en la mesa de la gracia, donde aderezó la provisión que necesito, y tal vez sin palabras, en el silencio de un alma llena de gratitud, decirle: gracias, muchas gracias, Señor, por todo tu amor hacia mí. Amén. Qué hermoso video, donde nos explica ahí varias cosas sobre este amor hasta el fin, este amor de Jesús, hasta lo sumo, ¿cierto? Que no hay amor más grande. Y fíjense que en el video, ¿cierto? Se comenzó con una parte bien larga en el cual analiza, ¿cierto? El autor analiza algunos de los rasgos de la personalidad de los discípulos. Habla de los hijos del trueno, del que lo negó, del cobrador de impuestos, ¿cierto? Del revolucionario, y también habla del traidor. Y quizás podríamos hacernos esta pregunta: ¿nos identificamos con alguno de ellos? ¿Nos hemos preguntado por qué Jesús eligió gente con estas características de personalidad? También podríamos preguntarnos: ¿cómo definimos nuestra personalidad? Preguntas que nos podemos hacer, en las cuales podemos reflexionar, y quizás podríamos identificarnos con más de alguno de ellos, ¿sí? Pero la, la afirmación de Juan capítulo 13, versículo 1 dice, es que habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. No fue un error de Jesús haber elegido a sus discípulos, no se equivocó. Lo hizo intencionalmente para amarlos aún con sus defectos. Y es muy interesante esto porque muchas veces quizás hemos escuchado acerca de que Dios nos ama tal cual somos, pero sin embargo eso no es completamente correcto. Lo más correcto es decir que Dios nos ama a pesar de lo que somos, aún con nuestros defectos. Dios nos ama porque una vez que entramos en su amor y una vez que estamos con Él y nos podemos sentar a la cena con Jesús y estar en la mesa con Él, Él comienza a transformar nuestras vidas. Por lo tanto, eh, con este tipo de personas que Él los eligió intencionalmente, aún con sus defectos, aún como eran ellos, a pesar de eso, es con estas personas, es con ellos mismos que va a compartir la última cena, donde vamos a destacar tres cosas. La primera es el amor de Jesús. Usted nos decía ahí que la Biblia define a Dios como que Dios es amor. Primera de Juan 4:8 para quienes no lo anotaron o no lo apuntaron. Y me gusta mucho lo que dijo él, que si lo decía de otro modo es que no puede ser Dios sin amar, es decir, es parte de su esencia, es su sustancia, el amor. Por lo tanto, no puede dejar de amar. ¿Qué quiere decir esto también? Que no hay nada que nosotros podamos hacer para que Dios nos ame menos, pero también no hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame más.
Dios es amor. ¿Qué significa entonces que Dios es amor? Cuando nosotros hablamos acerca de este amor, los seres humanos, ¿cierto? Hablamos acerca del amor. Solo podemos hacerlo pensando en alguien conocido que nos parezca amoroso, ¿cierto? Que nos parezca que demuestra amor de ahí. Y a partir de eso, ¿cierto? Le aplicamos a Dios nuestras características humanas. Pero Dios no ama al modo humano, sino Él ama de un modo único. Dios ama al modo de Dios. ¿Sí? Es como un poco gracioso, pero sí, Dios ama al modo de Dios. No podemos compararlo con nuestro modo de amar humano. Tenemos que pensar que Dios no necesita de nada ni de nadie, que está completo en sí mismo. Este ser, ¿cierto? Ama de una manera única. Y Dios, ¿cierto? Es amor porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se aman de una manera eterna y recíproca. Pero también este amor es quien movió, ¿cierto? Como decimos, el corazón de Dios, eh, metafóricamente, y Dios no tiene un cuerpo, Dios no tiene un corazón físico, sino que Dios es espíritu, pero movió la voluntad de Dios para crearnos a nosotros. Y que incluso dentro de sus posibilidades, es decir, de nuestras posibilidades, tenemos la chance, la posibilidad, la oportunidad de volvernos en contra del Creador. Y eso es amor. ¿Nosotros crearíamos a alguien así? ¿Crearíamos a alguien que tenga la, la oportunidad de volverse en nuestra contra? Seguramente no lo haríamos. Eh, de hecho, hoy día hay una revolución, podríamos decir, una nueva revolución industrial, una nueva revolución en la que la, la inteligencia artificial, ¿cierto? Eh, algunos están viendo, ¿cierto? ¿Qué se hace con la inteligencia artificial? ¿Qué hacer? Porque para algunos es algo espectacular, es algo muy bueno, es algo que se tiene que hacer, pero para otros puede ser peligroso si se volviera contra los humanos. Y bueno, en eso tenemos hartas películas, ¿cierto? El cine nos ha dado varias películas en que las máquinas, las inteligencias artificiales se vuelven a nuestra. Sería bueno que pensáramos, ¿cierto? En el amor de Dios, en el amor de Dios manifestado en Jesús, en esta cena. Y me gustaría que ahora en este momento ustedes pudieran compartir con cada uno de nosotros sus ideas al respecto del amor de Dios, pero que también puedan compartir una experiencia práctica, una memoria del amor de Dios en sus vidas. La idea es que puedan participar, puedan prender su cámara y puedan decirnos em, qué piensan acerca del amor de Dios, qué les viene a la mente, qué entienden qué entendemos, ¿cierto? Cuando hablamos acerca del amor de Dios reflejado en Jesús y una experiencia, una memoria del amor de Dios en sus vidas. Obviamente no es obligación, pero el que quiera hacerlo, lo puede hacer. Su amor lo vemos reflejado en cada uno de nuestros momentos, en nuestras vidas. Por mi persona, el Señor, a través de una sanidad, pudo llegar el conocimiento de Él a mi familia. Y esa es una de las cosas más grandes y más increíbles e importantes para mí. Para mí, el cambio del corazón, ¿no? Es diferente en todo sentido. Cambia el corazón de uno hacia los demás,
ya sea Dios mismo. Bien. El amor de Dios, ¿cierto? Cambia nuestros corazones y nos lleva también a tener una relación con Él, ¿cierto? Un encuentro. Muy bien. ¿Alguien más quiere compartirnos alguna experiencia, alguna memoria sobre el amor de Dios o algo práctico en el que vieron el amor de Dios en su vida? ¿O qué piensan sobre el amor de Dios? ¿Qué les produce pensar sobre el amor de Dios? Amén. Lo pensaba el amor de Dios en todo sentido. Está en todo. Al menos en mi vida, en todas las áreas de mi vida. Veo el amor de Dios a través de mis hijos. Veo el amor de Dios y lo experimento a través de nuestro matrimonio también, a través de la familia, de la gente que nos rodea. El amor de Dios lo sobrepasa todo, todo entendimiento. Hasta incluso cuando uno sale al patio, tú puedes saber el amor de Dios hacia nuestras vidas. Pero lo específico así que tú decías como una experiencia, creo que el amor de Dios también lo puedo ver cuando Él nos transforma, cuando Él de algo malo, digamos, que podamos vivir, Él lo hace, lo cambia todo. Y el amor de Dios en ese sentido, Él es el motivo de que uno lo pueda seguir. Amén. Ujú. Amén. ¿Alguien más quiere compartirnos, cierto? El amor de Dios lo podemos ver reflejado en todas las áreas de nuestra vida. Mira que nos escribe por acá. Veo el amor de Dios cada día en mi vida y en mi familia y cómo ha transformado mis prioridades hacia Él. Amén. ¿Cierto? Podemos ver a Dios en nuestro día a día. ¿Y eso qué nos produce pensar? ¿Qué nos lleva a pensar? ¿Alguien más quiere compartirnos algo? Yo veo el amor de Dios en todas las cosas, pero en especial en las más pequeñas. Hace mucho tiempo atrás con Carmen Gloria eh, pasaba una necesidad más o menos grande, el tiempo que estuve muy enfermo y no pude trabajar y todo eso. Y llegó un momento, tal vez lo he contado, pero llegó un momento que nos quedaba un tecito en, en la alacena y lo compartimos. Estaba recién nacido el Mati. Y lloramos esa noche, lloramos y le pedimos al Señor que me diera un trabajo, que estaba sin trabajo. No teníamos dinero, lo poco que ganábamos apenas nos alcanzaba. Y esa noche no nos quedaba ni comida. Y recuerdo que estábamos orando y llamaron a la puerta y era un pastor de otra iglesia, que no lo veíamos hace años, y me vino a pedir un favor, un trabajo. Estábamos orando cuando él llegó. Y lo chistoso de todo fue que me dejó plata en efectivo en ese momento para el trabajo. Y el pastor se fue. Yo creo que llegó a la esquina de la casa y se devolvió. Y yo dije, tal vez no le gustó el trato, todo eso. Y se baja y me dice, hermano, me dijo, tengo algo para usted. Y abrió el auto a la parte de atrás y el auto estaba lleno de mercadería. Y cuando nosotros estábamos hablando con Carmen Gloria, en algún momento ella me dice, "Uy, me gustaría comer manjar Nestlé o Colún. No recuerdo qué manjar fue. Y nos reímos. Y cuando el hermano bajó la mercadería, venía mucha mercadería. Venía carne, venía de todo, y eran varias bolsas y cosas. Y cuando abrimos él se fue y nos hizo llorar, y le dimos gracias al Señor porque él respondió antes que ni siquiera termináramos de orar. Y cuando abrimos la bolsita, lo primero que vimos arriba fue el manjar que la Carmen había pedido. Entonces ahí te das cuenta que Dios siempre está hasta en las pequeñas cosas, hasta lo más mínimo, o hasta los caprichos que uno puede tener. Amén, ¿cierto? Dios siempre está ahí para nosotros y es este amor el que hace, ¿cierto? A Jesús amar a los discípulos, a pesar de todas estas características que empezamos a ver, ¿cierto? Que tenían ahí, que no son muy distintas a las nuestras muchas veces. Em, es este amor de Dios que hace a Jesús amar a los discípulos hasta el final, o sea, eternamente, sin medida, hasta el fin, hasta lo sumo.
Por eso la realidad de este amor condujo a Jesús a una cena deseada. Y leemos el Lucas 22:15, dice, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Es decir, había un deseo de Jesús de estar en comunión, de estar en la mesa, de estar en la cena, esta cena deseada. ¿Por qué? Porque los amaba hasta lo sumo, porque los amaba hasta el fin. Y hoy día esa cena también está vigente. Jesús tiene el mismo deseo, a pesar de que él dijo que no iba a comer físicamente, ¿cierto? Esta cena hasta en el reino de su Padre, ¿cierto? En el reino de Dios, estemos con él. Sin embargo, la última cena es una invitación de amor, de amistad y de gracia. Y está vigente. Hoy día nosotros podemos tener una comunión con Jesús a través del Espíritu Santo que dejó para nosotros, para justamente tener una comunión con cada uno. Así que lo primero que cuando estamos compartiendo sobre la cena, en la cena con Jesús, tenemos que entender el amor de Dios, pero ha manifestado a través del amor de Jesús. Y lo segundo es que debemos entender sobre esto es que ¿cuál es la dimensión de ese amor? ¿Alguien puede leer Lucas 19:10? ¿Lo leo yo? Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En este versículo se afirma justamente la dimensión del amor de Jesús. No vino a buscar a los mejores, no vino a buscar a los más santos o a los justos, sino vino a buscar a quién? A los pecadores que estaban perdidos. Y la palabra griega que la Biblia utiliza para referirse al amor de Dios es agapao, ¿cierto? Que significa eh, que ese amor o la connotación que tiene, a diferencia del amor eros, otras palabras que utiliza también para hablar acerca del amor, es que el amor ágape, que viene de esa palabra agapao, ¿cierto? Implica que es un amor sacrificial, que es un amor en el que alguien está dispuesto a darse por el otro. Este alguien está dispuesto a darse a sí mismo por amor al otro. Y Jesús dijo que nadie quitaba su vida, sino que Él la ponía. Es decir, voluntariamente Él estuvo en eso. Esa es la dimensión del amor de Jesús. ¿A quiénes está dirigido? Cuando hablamos de dimensión del amor de Jesús, ¿a quién está dirigido? ¿A quién? ¿Para quién es? ¿Sí? ¿Para quién es entonces? Es para, eh, para todos, pero ¿dónde está esa dimensión del amor en lo sacrificial? Porque vino a salvarnos y este amor es un amor que está dispuesto, ¿cierto? A sacrificarse a sí mismo para el otro. Ahora, hemos visto en nuestras vidas manifestado este amor sacrificial. Ustedes han vivido o hemos vivido el amor sacrificial de Jesús en nuestras vidas. ¿Tienen alguna memoria, algo del amor sacrificial de Jesús? Por Amén, ejemplo, ¿qué? Díganlo, no. amén. Cada día, en cada momento, en cada circunstancia. No solo cuando sentimos que estamos sufriendo en algo, sino que en la alegría, en la honestidad, en todo. ¿Mm? Cuando ya reconocemos que Cristo está en nuestro corazón,
nos damos cuenta que en todo, en cada una de las circunstancias, la gente que conocemos, la que hemos pasado por su vida, Dios ha dejado huellas. Así que puedo decir que realmente en todo, no solo pensando en la parte sacrificial, cuando hemos tenido dificultades, grandes problemas. Amén. Yo eh, he visto el amor de Dios, ¿cierto? En este punto específico, donde cuando uno está lejos de Dios, Dios lo ama, en el sentido de que Él nos quiere salvar, que nos quiere rescatar, y Él vino justamente a salvarnos, aquellos que somos pecadores, no a los mejores, no a los más bonitos, sino que a aquellos que estábamos perdidos, aquellos que estábamos lejos de Dios, Él vino a rescatarnos. Y creo que eso es eh, en los momentos de nuestras vidas cuando estamos lejos de Dios o hemos estado lejos de Dios, este amor nos sale al encuentro. Este amor nos dice, hey, ven, aquí estoy disponible, estoy dispuesto para abrazarte, estoy dispuesto eh, para que tú entres en el sacrificio de este amor. ¿Mm? Y luego eso nos deja no sé si alguien quiere compartir algo más respecto de la dimensión del amor, es decir, cómo se ha manifestado este amor de Jesús en tu vida, ¿no? Bueno, el tercer punto que nos toca es acerca de la amplitud de ese amor. Vimos, ¿cierto? ¿Cuál es el amor? El amor de Jesús, de Dios reflejado en Jesús. La dimensión de ese amor de Jesús en su sacrificio, en que es un amor en el que Él estuvo dispuesto a darse a sí mismo por amor a nosotros. Pero además es la amplitud de ese amor. Y podemos leer 1 Timoteo 1:15. Dice así, ah, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo, ¿cierto? Escribiendo ahí a Timoteo, nos deja ver de que eh, como una persona tan difícil, ¿cierto? Como Saulo de Tarso, luego de su encuentro con Jesús, porque ¿dónde estuvo el punto de inflexión en la vida de Saulo? Fue cuando se encontró con Jesús. Y luego de eso, cuando fue discipulado, ¿cierto? Y pasó este tiempo eh, estudiando y teniendo, ¿cierto? Haciéndose discípulo de Jesús. ¿Cómo esta persona tan difícil, que vemos en la escritura también que fue muy impetuosa, que hizo muchas cosas, ¿cierto? Contra de la iglesia, es transformado de tal modo que puede decir estas palabras: de los pecadores del cual yo soy el primero. ¿Qué pensamos cuando escuchamos estas palabras? ¿Nos alienta a saber esto? Porque cuando todos conocemos la historia, ¿cierto? O hemos escuchado al menos parte de la historia de Saulo, cómo persiguió a muchas personas, cómo torturó a muchas otras. Y este hombre fue transformado por el amor de Jesús. Retuvo incluso esa persona en la amplitud
del amor de Jesús. ¿Nos alienta entonces saber acerca de esto? A mí sí. A mí me alienta saber de que eh, aún lo malo que yo soy no es un impedimento para que yo pueda tener una relación con Jesús y que Él pueda transformar mi vida. Porque eso sí, cuando entramos en la amplitud del amor, es decir, Cristo está con los brazos abiertos y tiene esa amplitud para recibirnos, para abrazarnos, a pesar de nuestra maldad, a pesar de nuestro ser. Pero una vez que nos abraza, una vez que nos encontramos con Jesús, Él nos transforma. Y eso produce en mí aliento para seguir adelante. Y nadie queda excluido. Es decir, no hay nadie excluido del amor. Es decir, todos podemos entrar en el amor de Dios. Todos estamos invitados. No, Dios no ha excluido a nadie. Los que quedan fuera del amor de Dios es por su decisión, porque han decidido no entrar en el amor de Dios. ¿Por qué no hay nadie excluido? Porque todos estábamos o todos estamos, ¿cierto? O estuvimos en la misma condición. Estuvimos perdidos, desobedientes, éramos injustos, no teníamos cómo justificarnos ante Dios, estábamos en contra de Dios, pero Jesús no rechaza a ninguno y a través de él es que nos quiere invitar a la mesa de su comunión, a disfrutar de su compañía, a poder tener una relación con él y que vaya más allá de la religión, más allá del día domingo, más allá de que me aprendí o no me aprendí este libro de la Biblia, sino que vaya en una relación íntima y personal con Jesús. Jesús nos invita a esta última cena, igual que sus discípulos. Nos invita a este tiempo de comunión y él nos dice, cuánto he deseado comer, cuánto he deseado estar con ustedes, cuánto deseo tener una relación con ustedes, cuánto deseo compartir con ustedes. Hoy día lo podemos hacer a través del Espíritu Santo. Así como los discípulos no eran los mejores, de hecho parecían todo lo contrario, ¿cierto? Pero Jesús los amó hasta lo sumo. Por eso esta cena es una invitación de amor, de gracia y misericordia en nuestra vida. Nadie queda excluido. Dios nos ama a todos y nos invita a cenar con Él. La pregunta es, ¿vamos a aceptar la invitación? Eso es lo que debemos nosotros preguntarnos en nuestras vidas. ¿Estoy realmente aceptando la invitación de una relación con Jesús donde vivo, experimento en el día a día, donde su amor me transforma, donde yo veo el amor de Dios reflejado en mis pensamientos, en mis emociones, en mis conductas? Eh, Podemos dejar quizás como tarea para la casa para estar, ¿cierto?, meditando en esto. Pensemos, puede conversar con su esposo, con sus hijos, o hacerlo solo. Em, Pensemos en los rasgos, ¿cierto?, de personalidad de los discípulos y también en los nuestros. Y eso, ¿cierto? ¿Tenemos algo en común? ¿Tenemos algo en común con ellos? ¿Reconocemos alguno de esos rasgos? Y comprometámonos, ¿cierto?, a tener la misma actitud de Jesús frente a las personas, ¿no? Ser paciente con las características de los demás, sobre todo aquellas que no son compatibles, ¿cierto?, con nuestro propio carácter, porque de pronto hay situaciones y personas, ¿cierto?, que tienen ciertas características que no son compatibles, ¿cierto?, por así decirlo, con lo nuestro. Así comprometámonos a ver lo nuestro primero. Tenemos las características de los discípulos, donde podemos ver si nosotros encajamos, ¿cierto? Lo más probable es que con más de algunos sí lo hagamos. Luego, analicemos a quiénes están en el lado nuestro, nuestra familia, nuestros amigos, las personas en nuestro trabajo, nuestros colegios, y veamos que también ellos van a calzar en las características, al igual que nosotros, de estos discípulos. Pero, como dice Filipenses, ¿cierto? Que en nosotros, ¿cierto?
en el capítulo 2, que en nosotros esté el mismo sentir de Cristo, es decir, que nos parezcamos a Cristo, es decir, que pensemos como Él. Entonces, comprometámonos a tomar esta actitud que tuvo Jesús de amarlos hasta el fin. Y oremos, ¿cierto? Agradeciendo a Dios, ¿cierto? Por la invitación de Jesús en esta cena más grandiosa de todos los tiempos. Demos gracias porque no vino a buscar a los justos, a los perfectos, sino a los pecadores arrepentidos. Pidámosle a Dios que siga obrando en nuestras vidas em, por medio de su amor, ¿cierto? Para que podamos eh, disfrutar de esta cena con Jesús, para que podamos disfrutar de esta comunión con Jesús y que también la podamos compartir con otros. Así que le dejo esa aplicación práctica, esa tarea para lo que viene de la semana. Amén. Dios les bendiga.